Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, el verso 5 al verso 9. En esta serie, en el principio, hemos visto a un Dios creador, hemos visto el origen de la maldad humana y hay mucha tela que cortar, muchas cosas que decir del libro de Génesis, pero he orado al Señor que nos permita enfocarnos en aquellas cosas que Él quiere que prestemos atención en estos tiempos que vivimos. ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Libro de Génesis capítulo 6 verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el bien. Ok, gracias. Verso 6 conmigo, ustedes por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y esa es palabra de Dios. El libro de Génesis, entre historia e historia, nos muestra a una raza humana caída. Contrario a lo que dice la evolución, contrario a lo que dicen los libros de superación, que muestran a un hombre que va creciendo, que se va superando, que va avanzando en la vida, realmente el hombre que nos muestra el libro de Génesis es un hombre caído. Es un hombre que, aunque quiera hacer lo bueno, naturalmente le sale lo malo. Posiblemente el ejemplo más claro de la naturaleza humana caída es la que nos presenta el apóstol Pablo, y es cuando él dice: pobre de mí, porque el mal que no quiero hacer es lo que hago, y el bien que quiero hacer no lo hago. Y es una raza humana que se cayó. Dice Romanos: y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituidos. La palabra que se utilizó para destitución es caído en el suelo. Nuestra inclinación es hacia el pecado. Muchos filósofos han tratado de articular un lenguaje que explique la personalidad predecible del hombre. En la Universidad de Harvard hicieron un experimento que se ha repetido en varias universidades, pero se hizo famoso a partir de ese experimento. Y a mí me parece tan interesante porque lo que hizo el profesor fue darle a cada estudiante un pedacito de papel en blanco y un lapicero. Y él les dijo: yo voy a salir de este salón por 15 minutos y les voy a pedir a ustedes que escriban en ese papel 5 cosas que ustedes harían si supieran que no tendrán que enfrentar ninguna consecuencia por ellas. Dicho y hecho, el profesor salió del aula 15 minutos. Regresó y le dijo: les voy a dar 15 minutos más para que revisen la lista que acaban de hacer y rectifiquen si no hay alguna de esas cosas que ustedes piensan que quieren reconsiderar o que quieran confirmar.
15 minutos después, el profesor regresó, tomó los papelitos, ellos no escribieron los nombres, por supuesto, y el resultado de este experimento es que el 95% de los estudiantes escribió, número uno, lo primero que ellos harían si supieran que no va a haber consecuencias por ello, sería matar a alguien. Matar a alguien. Uy, sí, espeluznante, diría usted. Posiblemente usted tiene un asesino al lado y no lo sabe. ¿Cómo, pastor? Pero aquí estamos en la iglesia. Bueno, ¿se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Que usted puede matar a alguien sin necesidad de derramar sangre. ¿Se acuerda? Entonces, no se vaya tan lejos ni tan rápido. Uy, no, yo no he hecho nada malo. Yo nunca he matado a nadie. Bueno, yo no estoy tan seguro. Porque cuando nosotros hablamos mal de alguien que está ausente, cuando nosotros rechazamos a alguien, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, que ve, tampoco ha conocido a Dios y que es homicida. El profesor publicó los hallazgos de su experimento con el título: Mi clase está llena de asesinos, pero pienso que es una representación de la raza humana. El capítulo 3 de Génesis nos muestra al hombre y a la mujer desobedeciendo la orden directa de Dios, sabiendo lo que Dios quería. El problema no es ignorancia, el problema es obediencia. Usted y yo sabemos lo que nos corresponde hacer. Usted y yo sabemos qué película, qué canción, qué cosa no debemos hablar o hacer. El asunto es que al momento de que llegue la práctica, realmente usted necesita obedecer. No basta con el conocimiento. El capítulo 3 nos muestra a una raza humana caída. Ahí está en su brochure, lo puede ir completando según la idea que le llame la atención. El capítulo 4 nos muestra el primer asesinato que ocurre en la raza humana. Y el capítulo 4, el verso 23, nos muestra al primer mujeriego de la historia. Ese tenía que ser dominicano. Al primer mujeriego y asesino confeso. Un asesino confeso. Es decir, lo que Génesis nos muestra en sus inicios, en su narración, es a una raza humana que lejos de crecer, realmente lo que hace es descender. El ser humano pone su vista en donde debe tener los pies y pone los pies en donde debiera tener la vista. El hombre sabe lo que le corresponde hacer. La ley de la conciencia interna nos dice que hay cosas que no están bien. Y sabemos que esas cosas traerán consecuencias. Pero hay una lucha interna en nosotros, el hombre natural. Entonces, número 1, el libro de Génesis nos muestra una raza humana caída. Número 2, Génesis nos muestra a un Dios dolido y arrepentido. Y yo, de verdad que en esta parte, cuando leí el pasaje, tuve que leerlo varias veces. Leámoslo otra vez. Verso número 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oye, ¿será que eso era en aquel tiempo, pero ya las cosas han mejorado, cierto, hermanos? ¿O será? Usted, pero mire usted, esa gente buena. Yo me pongo a ver, no hay ninguno de ustedes que tenga problemas de pecados ocultos, no hay ninguno de ustedes que tenga rebeldía, orgullo, no hay ningún mentiroso. Ustedes son gente de Dios. Mire, 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 hasta la aureola se le ve en la cabeza de aquí. Entonces yo creo que ahí ese texto está obsoleto. Es algo de aquel momento, como que no aplica ahora. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que ese texto aplica hoy? Yo creo que sí. Y vio Dios. Hay gente que no le gusta este tipo de mensaje porque ¿por qué es que tienen que resaltar lo malo? ¿Por qué hay que resaltar lo malo? El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Amén. Pero el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia cuando usted está consciente de lo malo que es usted. Repito eso. Eso va para tuiteos pastorales. El Evangelio es una buena noticia cuando usted se da cuenta de lo malo que es usted. Porque si usted piensa que usted es una buena persona, primero evaluemos eso. Si usted dice, yo soy una buena persona, bueno, vamos a ver, ¿con quién está usted comparándose? Porque depende dónde está el parámetro que usted está utilizando para decir que usted es buena persona. Si usted se está comparando, me acuerdo de esa ilustración de un pastor muy joven, recién salido del seminario de la iglesia metodista. Dice la ilustración que este joven llegó a un funeral y el hombre que estaba en el ataúd era bien malo. Y la mamá le dijo, ay pastor, yo sé que mi hijo hacía cosas feas, pero era mi hijo, por favor no hable de él mal en el funeral. Y entonces el pastor, recién salido del seminario, sin mucha práctica, dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Porque ni puedo hablar mentira, pero tampoco puedo abusar del dolor de esa señora. Y entonces él se paró frente al ataúd y dijo, señores, en la vida ha habido mucha gente mala. Hitler era horrible, Atila era peor. Comparado con ellos, este era un santo. Salió librado el pastor. Salió librado el pastor. Si cuando usted dice que usted es una buena persona, usted se está comparando con el tecato, el drogadicto, el asesino, el atracador, ya yo lo entiendo. Ahora, si lo comparamos con el tecato del barrio, usted es un ángel. Pero lo que pasa es que usted está utilizando el parámetro equivocado de bondad. Porque solamente hay una persona buena en todo el universo y eso se llama Dios. Cuando Jesucristo fueron y le dijeron, maestro bueno, un momentito, ¿por qué me llamas bueno? Pasó como cuando el hijo quiere algo, mami, ¿qué quieres? Jesús le paró. Porque es que solamente Dios es bueno. Entonces cuando usted se compara con Dios y trata de ponerse a la altura de Dios, se va a dar cuenta que usted es un pecador. Esa es una mala noticia. Y es entonces donde el Evangelio tiene su efecto. ¿Dice amén? Gracias a Dios por el Evangelio. Amén. En este mundo de malas noticias es donde nos presenta a un Dios que está observando. Dice, y vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, léalo conmigo. Y se arrepintió.
se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Wow, yo tuve que leer eso varias veces, porque aquí Génesis nos empieza hablando del Dios creador, que por la palabra hace que surja todo de la nada. Luego nos habla de un Dios que asigna una tarea al hombre, pero aquí nos está hablando de un Dios sensible, un Dios que siente dolor. A Dios le duele el pecado. A Dios le duele el pecado porque Él sabe el daño que le puede hacer a usted. A Él el pecado no le puede hacer nada porque Él es santo, perfecto y habita en las alturas. No hay manera de que el pecado pueda tocar a Dios. Lo que le entristece a Dios de la desobediencia suya es el mal que la desobediencia le puede hacer a usted. Yo empecé hablando con los del Ministerio de la Alabanza esta mañana. Vamos a empezar una serie de enseñanzas y les empecé hablando del nuevo nacimiento, que es Discipulado 001. Porque a veces nosotros estamos esperando que gente que no conoce a Dios se comporte como hijo de Dios. Yo sé en las noticias desde que pasa algo, el pastor fulano, pero a veces llaman pastor a alguien que ni siquiera es pastor. Puede ser un líder en una iglesia, o era alguien que se había autonombrado, o había una marquesina, puso un letrero. Yo me acuerdo una vez que fui a una iglesia a predicar y el edificio era estrecho, pero así, era ancho, pero bien como estrecho por dentro. Y de punta a punta decía: Iglesia Evangélica Pentecostal, Dios no hace excepción de personas. Dice: bendito, por nombre esta gente está en el cielo ya. Nosotros como creyentes, a menos que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, no vamos a encontrar una respuesta a la necesidad humana. Porque usted puede realmente estar en la iglesia, cantar los cánticos que cantamos, venir a la iglesia a traer sus ofrendas, y si usted piensa que ya con eso usted tiene el cielo ganado, se va a dar cuenta que usted en su interior necesita tener una relación profunda con el Señor. Es la única manera que un ser humano puede caminar hacia su verdadero destino. Dios está dolido, le duele en su corazón haber creado al hombre. Y la Biblia lo dice con todos los rasgos posibles. Le dolió en su corazón. A raíz de eso, Dios tomó una decisión de raer de sobre la faz de la tierra al hombre que había creado. Verso número 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Y en medio de tanta depravación, y vuelvo y repito un pensamiento que les compartí hace unos días, hay una discusión entre los arminianos y los calvinistas. Unos dicen que el hombre es totalmente malo y que no tiene ninguna iniciativa buena. Algunos más generosos dicen: el hombre es malo y puede hacer cosas buenas. Pero los opuestos dicen: no, el hombre es bueno, pero de vez en cuando hace cosas malas. El hombre que nos presenta la Biblia es un hombre que la inclinación es hacia el pecado, hacia el mal. Usted quiere orar. Usted sabe que debe acostarse temprano para poder levantarse temprano para poder orar. Pero bendito sea Dios, hay algo que usted... déjame solamente checar el Facebook. Y el pastor predicando, y usted ahí, aprovechando la señal de la iglesia. Ay, mira, se casó fulano. Y el pastor dice: amén, hermanos. ¡Amén! Pasa como
un hermano que era presidente de la Sociedad de Caballeros en aquellos tiempos de la iglesia, de los tiempos de Henry, que el hermano Martín, desde que él entregaba al predicador, se sentaba allá atrás donde se sientan los diáconos. El hermano Martín trabajaba en Zona Franca. Y usted sabe, en Zona Franca se entraba bien temprano. Desde que Martín entraba al predicador, allá estaba Martín. Y ya los hermanos sabían que el hermano hacía un esfuerzo para venir al culto de caballeros. Y lo dejaban tranquilo. Y un día parece que Martín no se despertó a tiempo y tenía que ir a terminar el culto. Y el hermano Martín se despierta y va y dice: hermanos, el Señor nos ha hablado profundamente en este mensaje. Martín no había escuchado nada del mensaje, se la pasó durmiendo. Así nos pasa a nosotros. Todos sabemos que tenemos que orar, ¿sí o no? ¿Qué le pasa al cristiano que no ora? Melvin, ¿qué le pasa al cristiano que no ora? Frito pecadito, dice Melvin. Algunos predicadores más pentecostales dicen: cristiano que no ora, el diablo se lo mete en un bolsillo. Uy, a uno le da como una cosa cuando uno ve a su hermano hacer así. Le da unos tiriquitos por dentro. Sabemos que hay que orar, pero la inclinación natural nuestra no es a la oración. Nosotros somos capaces de ser puntuales en el... Déjame no mirar a nadie. Somos capaces de ser puntuales en el trabajo, en la entrevista, en el aeropuerto, pero para la cosa de Dios hay como una cosa que nos impide. Tú quieres ayunar, pero el día que tú te propones ayunar hay algo en ti que se activa. Algunos es una solitaria, pero si son dos ya son acompañadas. Y esas dos lombrices comienzan: arroz, arroz. Y tú ves todo. ¿Se acuerdan de Madagascar? Usted comienza a ver todo como un plato de arroz así. Y usted huele el vecino, ¿verdad? Usted hasta escucha la paila del vecino sonar. El sentido del estómago se le activa. El resto del día usted está bien. El problema son esas horas. Yo me acuerdo que yo intentaba orar 1 hora, porque a mí me dijeron que lo mínimo que un cristiano tenía que orar era 1 hora. Y yo ponía ese reloj, 1 hora. Y lloraba hasta por los niños de Somalia. Y yo venía al reloj y yo pensaba que llevan por lo menos 40 minutos. 7 minutos era lo que llevaba. No, no. Todos sabemos lo que podemos, lo que debemos y no debemos hacer. Todos sabemos que hay que invitar a alguien a Cristo, a hablar de Cristo. Pastor, yo invito, pero no vienen. Todos sabemos nuestros deberes, pero nuestra inclinación es a la desobediencia. Y en medio de tanta depravación humana, dice el verso 9 del capítulo 6, pero Noé, el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí es cierto que Génesis nos muestra una raza humana caída. Génesis nos muestra un Dios dolido y arrepentido, ahí está en su brochure. Pero Génesis también nos muestra a un Dios de gracia. Número 4, Génesis también nos muestra a una persona que se destaca en medio de la depravación humana. Ahí lo vemos, a Noé, dice que halló gracia. Halló gracia. Hay 3 características que distinguieron a Noé y que son aplicables a nuestros días. Leamos el verso número 9, por favor. ¿Está conmigo? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahí nos dice tres cosas sobre Noé. Número uno, nos dice que era justo. Número dos, nos dice que era perfecto en sus generaciones. Y número tres, nos dice que con Dios caminó Noé. Hay algo muy bonito acá. Número uno, justo. Justo de justicia. Justicia es dar a cada cual lo que merece, hacer lo correcto. Justo es el carácter que practica integridad aún cuando no lo están mirando. El injusto es aquella persona que si el pastor está cerca, ¡aleluya! ¡Amén! ¡Gloria! Si el pastor está por ahí, si el pastor está lejos, amén. Oh, amén. No piensa que está disfrutando el mensaje. Está en Instagram. Justo es una persona que en su trabajo brilla por la luz de Cristo. Una persona justa es un técnico que cuando recibe un adelanto no se desaparece. Una persona justa es una persona que no se engancha desde norte para robarse la energía eléctrica. Una persona justa es alguien que, aunque le devuelvan de más, sabe que hay un dinero que no es de él. Una persona justa es aquella persona que en sus estudios da ejemplo de ser un hijo, una hija de Dios. No anda chismeando y enterándose de todos los chismes. Yo no sé por qué en los trabajos los chismosos siempre encuentran a los chismosos. Y esa gente sabe de todo. Y aquí no hay, gracias a Dios. Pero en otras iglesias aparecen unos chismosos que esos saben la vida de todo el mundo. En otras iglesias, aquí yo sé que no hay. ¿Sabe qué es lo que me molesta? A mí no me molesta el chismoso por chismear, porque es él que se va a ir a la pailita del infierno por sus lenguas. ¿Sabe qué es lo que a mí más me molesta el chismoso? Que el chismoso no solamente sabe, sino que él quiere que los demás sepan. Por eso es chismoso, ¿cierto? Él se encarga, o ella, porque también hay hombres chismosos, ¿no? ¿Cierto? Peores. A los hombres no nos gusta el chisme, pero nos entretiene bastante. Ellos son los que se encargan de decir, ¿y tú ves esa? Ay, ella se casó con cosas, pero yo no sé, eso es como una boda por dinero, porque yo no veo mucho amor ahí. ¿Y ese tiguerito de qué será? Justo es un empresario, un negociante que no engaña al que le viene a comprar. En otros lugares del mundo, aquí en República Dominicana no, pero en algunos lugares del mundo, usted lleva un carro porque tiene un fusil quemado y le dice, ay no, varón, ese carro está fundido, eso hay que cambiarle el motor, varón, váyase buscando un motorcito. Oye, con 20 pesos se resolvía lo del fusible. Yo sé que eso aquí en nuestro país no pasa, ¿verdad que no? Esa nevera, yo mejor te pido que me compre otra, Dari. Me compre otra. No, porque es que ya eso no tiene arreglo.
justicia es alguien que sabe que Dios lo está mirando y que él y ella tienen que agradarle a él. El pastor puede estar muy lejos de ahí y posiblemente jamás se entere de lo que tú haces o de lo que estás haciendo. Pero tú sabes que Dios sí te está mirando. Eso es justicia. Y Noé era justo. Y Dios lo supo. Y por eso Noé halló gracia. Número 2. Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No puedo meterme mucho en el tema. Pero había uno de los ascendientes de Noé que aprendió a caminar con Dios. ¿Sabe cómo se llamó? Enoc. Dice, y caminó Enoc con Dios hasta un día que Dios se lo llevó. Noé escuchó la referencia y también se acostumbró a caminar con Dios. Hermano, ¿con quién está usted caminando? Pastor, ¿cómo yo sé si yo estoy caminando con Dios? Le voy a decir más o menos un ejemplo. Cuando usted se levanta con Dios. Cuando usted va a comer, ¿usted ora por sus alimentos? Cuando usted se va a dormir, a acostar, ¿le agradece usted a Dios por el día? A eso es que yo llamo caminar con Dios. Caminar con Dios es una persona que en toda decisión en su vida toma en cuenta a Dios. Él era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. Así que halló gracia. Llegó el gran diluvio. El diluvio es una historia triste. ¿Cuántos habrán muerto? Posiblemente millones. El diluvio, punto número 5, revela la justicia y la gracia de Dios. Porque a pesar del castigo, Dios renueva el pacto adámico, pero ahora con Noé. Y yo quiero, en estos tiempos que vivimos, que hagamos una rápida comparación. Hace casi 5,000 años que Noé dejó de existir. Pero la Biblia habla 3 veces en el Nuevo Testamento acerca de los días de Noé. Miremos unas de esas citas bíblicas. Mateo 24, 37. Para ver si lo que estoy diciendo tiene alguna aplicación. Dice la Biblia, si lo encontró, por favor, lea conmigo. Mas como en los días de Noé, ¿qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. A ver, ¿cómo es eso de los días de Noé? Miremos a ver, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿y qué más? Y bebiendo. A finales de diciembre del año pasado salió un análisis que se hizo una encuestadora, no recuerdo el nombre ahora, lo siento. Salió en el listín y la noticia decía que uno de los países que más consume alcohol somos los dominicanos. Somos 10 milloncitos de personas y la proporción de consumo de alcohol está por encima de países de 40 millones como Colombia. Nosotros somos un país particular, somos un país muy bueno, gracias al Señor. Muchas cosas buenas. Pero nos gusta un can. Si no hay una razón para celebrar, nos la inventamos. Estamos exactamente como en los días de Noé. Busque la cantidad de longs, de bares, y se va a dar cuenta que los consumos cada vez aumentan más. Y
lo triste de eso es que mientras más jóvenes, más se están tomando. Dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Siga conmigo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Usted cree que estamos viviendo como los días de Noé? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo tan peligroso en el que vivimos? Muchos evangélicos ñoños, delicados, no se les puede decir nada. Si no los saludan se molestan. Hemos crecido en cantidad de iglesias, pero no hemos crecido en influencia en la sociedad. Hemos crecido en cantidad de cristianos, pero escasea la luz del evangelio. Hay escasez de luz. Y el problema no es de Dios, es de la iglesia, que hemos tomado el evangelio como una religión más. Y el Señor quiere una iglesia. El Señor está buscando hombres y mujeres que caminemos con Él día a día hasta el fin del mundo. Gente que esté dispuesta a renunciar a la pecaminosidad que le envuelve, que no justifique el pecado, que no lo explique. El pecado es pecado y punto. Yo sé que esa parte a ustedes no les gusta escuchar porque uno cuenta por la cantidad de amén. Hermanos, el pecado es pecado y punto. No hay pecado pequeño, pecado grande. Si esta hermanita se equivoca, al yo señalarla, Dios está mirando la equivocación de ella y mi dedo que está señalando, y para Él ambos estamos pecando. Y ambos somos reos de condenación. Dios sigue siendo Dios, el pecado sigue siendo pecado, pero el evangelio sigue siendo la gracia de Jesucristo. Amén. Así que con la gracia que a usted lo han tratado, trate a los demás y aprenda que marineros somos y... se saben ese verso, carnales. Concluyo con esto. Noé caminó con Dios, pero como pasa con la vida, llega un punto en el que nos descuidamos. Un día, capítulo 9 de Génesis, Noé se dio un humo. ¿Sabe lo que es eso? Los hermanos extranjeros, tradúzcale a alguien lo que es darse un humo. Darse un humo. El hermano se puso así, veía 4 hermanos, yo no estoy borracho, Hay hermanitos que a veces me pasa como a don Juaniquito. Don Juaniquito fue un señor anciano que recibió al Señor ya muy entrado en edad, y él no podía dejar el cigarrillo, el tabaco. Y un día se encontró con mi papá de frente, y don Juaniquito, para esconder el cigarro, se lo echó en el bolsillo. Y don Juaniquito, pero hermano, ¿qué es lo que le pasa? Estaba quemando el hermano. Noé se dio un humo, se emborrachó, y el hijo Cam
Bueno, hay mucha discusión de qué fue lo que hizo Cam realmente. Hay mucha gente que habla de incesto. Parece que Cam tenía otras inclinaciones. Y Cam se hizo algo que pasa muchas veces. Usted descubre la falta del hermano y en vez de taparla, usted la expone. ¿Usted sabía eso? Mire, muchas veces, esto es también para tuiteos pastorales, muchas veces Dios nos permite ver cosas en los demás para revelar nuestro propio carácter. Porque cuando usted expone la vergüenza del otro, usted lo que está es revelando su propia carnalidad, no la vergüenza del otro. Ya el otro tiene bastante vergüenza con haberse embarrado los pies. Cuando usted la expone, su carácter está siendo revelado. Hablando de justos, ¿sabe lo que hizo José cuando se enteró que María estaba embarazada? Dice que la iba a dejar en secreto. Él pudo haberla llevado y la iban a apedrear, pero dice la Biblia porque era varón justo. Es decir, justo es que esta muchacha o esta muchacha, cualquiera de ustedes, yo tengo que ver a ustedes como lo que me podría pasar a mí. Cam, algunos dicen que cometió un acto incestuoso, pero es especulación teológica, tiene sentido. Y los hermanos, cuando se dieron cuenta que Noé estaba borracho, vinieron con la ropa caminando así y lo vistieron. Terminó mal. El hombre que hizo el arca, el hombre que rescató a su familia, el hombre que caminó con Dios, un día se descuidó y ahí termina la historia de Noé. Yo no estoy diciendo que se perdió, yo no creo que se haya perdido, pero terminó mal, porque lo importante de esto no es empezar bien. Lo importante de esto es terminar bien. En el camino uno se va encontrando con mucha gente que termina mal. Que termina mal. Hermanos, cuando alguien se aparta de la iglesia, hace tiempo que se apartó de Dios. A mí no me venga con cuento. Cuando alguien se aparta de la iglesia, hace tiempo que se apartó de Dios. Yo me he encontrado con personas que me dicen, pastor, ¿cómo está? Si no sabe, ese Señor me lo pone ahí como... Yo me encontré con una descarriada ayer. Bueno, yo sé que no está aquí. Está bien, no está aquí. Una descarriada. Como uno trata de hacer seguimiento, sí, pastor, yo voy. Y me dijo, no, yo estoy asistiendo a la iglesia de fulano. Y como Santiago es un pedacito, me encontré con ese pastor. Y a mí me dio curiosidad por preguntarle, amado, solamente quiero confirmar para que le dé seguimiento a alguien que está asistiendo allá, que era de allá de la iglesia. ¿Y cómo se llama? Fulano. Y el pastor llamó a la secretaria, ¿tú conoces a fulano? Y no es una iglesia grande. Y el asunto es que a veces la gente te dice, no, yo me estoy congregando en tal lugar, pero es mentira. Lo que quiere es salir de ti. Hermano, usted no tiene por qué esconderse. Sea libre. Sea libre, termine bien. Si un día usted dice, a mí no me gustan los mensajes de pastor, yo me quiero ir a otra iglesia donde prediquen de verdad, dígamelo. Yo prefiero que me lo diga para yo tratar de mejorar.
váyase con una carta. Antes usaban las cartas de transferencias. Ya la gente se terminó la ética pastoral. Ya lo que los pastores ahora quieren es ver la silla llena de gente. No importa de dónde venga. Si usted va a salir, salga bien. Pero asegúrese de que si sale de la iglesia, no salga de Cristo. Porque yo puedo fallar, la iglesia puede fallar, pero Cristo nunca le va a fallar. Amén. Noé terminó mal, lamentablemente. Posiblemente después se corrigió todo, pero terminó maldiciendo a uno de sus hijos de por vida. La descendencia de Cam fue maldita de por vida, producto de alguien que caminó bien, pero luego se dio cuenta que estaba en el error. Dice la Biblia: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea Dios. Si usted dice: pastor, yo quiero en esta mañana renovar mis votos con el Señor. Yo estoy bien, pastor, pero yo quiero en esta mañana renovar mis votos. Yo quiero volver a decirle: Señor, yo quiero caminar contigo como antes. Párese de ese asiento y venga corriendo aquí al altar, que vamos a orar y vamos a renovar nuestros votos con el Señor. Y vamos a conquistar su corazón otra vez. Y vamos a decirle: Señor, así como al principio, yo quiero en este día volver a caminar contigo. Yo quiero volver a seguir tus pasos, a recuperar las cosas que se han perdido. Yo quiero restaurar el altar que se me ha destruido. Yo quiero volver a caminar contigo, Jesús. Venga delante del Señor con sus manos alzadas delante de Él y comience a hablarle al Señor, a renovar sus votos. Es posible que haya gente que tiene que pedir perdón por el descuido, pero hoy el Dios de gracia está en este lugar. Y dentro de las malas noticias hay un Dios que murió en la cruz con los brazos abiertos. Y tu pecado no puede ser más grande que ese abrazo, que ese amor. No hay pecado en esta mañana que pueda superar su amor. Si estás aquí y quieres entregarle tu vida a Cristo, ven. Y ven delante de Él. Él te abraza, te perdona. Y en esta mañana el trono de la gracia se abre para que aquellos creyentes que saben que vivimos los días de Noé renueven sus votos con el Señor. Cantemos a Él. Oh Señor, en el nombre de Jesús.